no menciona que no se escucha bien. Entonces, eh, por favor, si alguien tiene problemas de escucha, me indican, ¿verdad? Si es alguna situación de señal, lo más recomendable es salir y volver a entrar. Recuerden, por favor, tener toda la señal de internet cerrada. Únicamente utilícenlo para la sesión como tal. Bueno, ya ahí tenemos la definición. Y en sí, bueno, la PNL es un sistema, un modelo que basado en la comunicación nos permite saber cómo construimos nuestros pensamientos y de este modo, en forma precisa, podemos aprovechar habilidades propias y ajenas y generar cambios positivos. Muy interesante la definición como tal. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge la PNL? Ya vimos que es, ya, a grandes modos ya tenemos por lo menos una primera idea, ya desglosamos el concepto. Pero ¿de dónde surge la PNL? Estos señores que ustedes ven aquí abajo, Richard Blander y John Grinder, son los creadores del modelo como tal, los co-creadores, los fundadores del modelo de la programación neurolingüística como tal. Pero ¿en qué estudios se basaron ellos para hacer su modelo? Ellos observaron que en el tiempo de ellos, en los años 70, habían varias personas que estaban teniendo mucho éxito, ciertos terapeutas. Uno de esos terapeutas era Frederick Spitz de la escuela de Gestalt, Virginia Satir, experta en el enfoque sistémico en terapia familiar, Milton Erickson, uno de los mejores, si no el mejor hipnoterapeuta que ha existido, experto en hipnosis. De hecho, hay un modelo que se llama la hipnosis ericksoniana. Él es el padre, es considerado uno de los mejores, para mí creo que el mejor que ha habido en lo que es la parte de la hipnosis. Y Gregory Bateson, un experto en todo lo que es el sistema de comunicación en Estados Unidos. Ellos observaron, Richard Blander y John Grinder, que estos terapeutas tenían mucho éxito en sus procedimientos, tenían mucho éxito en sus intervenciones y se preguntaron, como todo surge por una pregunta, se preguntaron algo muy sencillo: ¿qué hace esta gente para tener éxito? Y empezaron a hacer una investigación de las técnicas que utilizaba Freddie Pierce, Virginia Satir, Milton Erickson, Gregory Bateson, para ver qué era lo que hacían. Y se dieron cuenta que muchos de ellos utilizan ciertas técnicas específicas para lograr resultados asombrosos en sus pacientes, para eliminar creencias, para eliminar fobias, para mejorar la comunicación, para llevar a las personas a un límite muchísimo mayor. Pero lo curioso es que Freddy Pearce utilizaba sus técnicas, Virginia Satir sus técnicas, Milton Erickson su técnica de hipnosis, Gregory Bateson su técnica propia de lenguaje, etc. Pero eran técnicas diferentes. Ellos nunca se conocieron. ¿Qué es lo que hacen Richard Blander y John Grinder? Sistematizan, sistematizan las técnicas, sistematizan toda la metodología que ellos utilizan y lo encierran en un solo conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? Lo que conocemos actualmente como programación neurolingüística. Entonces, el trabajo que hacen Blander y Grinder fue muy valioso porque fue todo un proceso de investigación, fue todo un proceso de sistematización que hacen que las mejores técnicas y habilidades de las mejores terapéuticas de la época se conjuguen en una sola metodología que se llamó programación neurolingüística. Actualmente, pues, Richard Blander y John Grinder están vivos, su sociedad se separó, ¿verdad? Ellos son los dos creadores de la programación neurolingüística. Pues si ustedes investigan un poquito sobre ellos, vendrán que se utiliza el término co-creador. Quiere decir que ambos son creadores. Nadie se puede atribuir el hecho de que yo lo fundé o fue el otro, no. Los dos tienen el mismo mérito, ¿verdad? Entonces aquí es donde empieza a formarse todo lo que es la historia de la programación neurolingüística. Algunos principios que les voy a leer. Dice: el ser humano absorbe y guarda en el inconsciente toda la información a la que ha tenido acceso. Esta información es filtrada a través de su pensamiento, pasando por su sistema neuronal y formando programaciones, las cuales forman creencias que lo conducirán y lo guiarán durante toda su vida. Vean qué interesante, qué importante eso. Importantísimo tenerlo claro.
pero clarito como el agua. El ser humano absorbe y guarda en el inconsciente toda la información a la que ha tenido acceso, toda, ya sea buena o sea mala, y es guardada en el inconsciente. No, eso quiere decir que no estamos conscientes inclusive de que tenemos cierta información guardada ahí. Esta información es filtrada a través de su pensamiento, pasando por su sistema neuronal y formando programaciones, las cuales forman a su vez creencias que lo conducirán y lo guiarán durante toda su vida. Un ejemplo puede ser lo que nuestros padres nos dijeron de pequeños, nos dijeron o nos hacían hacer de pequeños. Mucha de esa información puede haber quedado guardada en el inconsciente y formó ciertas creencias que actualmente rigen nuestra vida. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ya que vamos entrando en la parte educativa, muchísimo cuidado, compañeros, con lo que le decimos a los niños, ya sea en broma o no en broma, ¿verdad? Muchísimo cuidado, porque eso es filtrado por el inconsciente lo recibe y el inconsciente no tiene sentido del humor, todo lo toma, todo lo absorbe y en determinado momento lo va a tirar y empieza a formar creencias. Si usted le dice a un niño de pequeño, usted es tonto, usted no sirve, usted no va a llegar a nada, etcétera, etcétera, téngalo por seguro que se va a formar el niño más adelante una creencia de que él es tonto, que no sirve, y cada vez que él intente hacer algo por sí mismo, intente salir adelante, su inconsciente le va a decir, recuerde, usted es tonto, usted no sirve, usted no puede. Así funcionamos. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Recuerden en esta parte de la historia que vimos del equipo Hoy, ¿verdad? Del muchacho que no podía, que era parapléjico, que los doctores le dijeron que no iba a sobresalir, que no iba a llegar a nada. Sus papás no se creyeron eso y empezaron a estimularlo, empezaron a formatear ese disco duro. Y vean lo que sucedió después. Ustedes sí ya pudieron ver la historia, ¿verdad? Y como menciona aquí este otro puntito, aquí reside, permítanme un momento, permítanme un momento nada más, por favor. Aquí reside la tremenda responsabilidad de padres y maestros. ¿Qué clase de mundo les estamos presentando a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿De qué manera los respetamos y los tratamos como personas pensantes y valiosas? Acordémonos que lo que se graba íntimamente son las vivencias y no la teoría. Vean que de aquí me quedo con una frase que está ahí en el tercer renglón. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Porque a pesar de que programamos a través del lenguaje, también recordemos que el lenguaje no es únicamente verbal. Hay un lenguaje corporal que es a través de nuestras acciones que también generamos influencia a los demás. Muy bien, doña Rocío me menciona que tiene un aporte, con muchísimo gusto, doña Rocío. Hola, Adelante. gracias. No, solo quería hacer un pequeño aporte ahora que usted está hablando sobre ese tema de eso que está hablando usted, la responsabilidad que tenemos. Digamos, en estudios de neurociencia, un ser humano cuando recibe una clase, la que sea, el profesor absorbe un 80% del cerebro de esa persona. O sea, lo que diga, lo que haga, cómo se mueve, se manifiesta, para el cerebro es mucho más potente que cualquier otra cosa. Entonces, si usted va a dar una clase, la clase que sea, o por ejemplo ahora, usted está conversando sobre ese tema y todos estamos aquí, y por naturaleza todos tenemos un 80% de nuestro cerebro escuchando y prestando atención a todas las indicaciones que ustedes nos hacen. Por eso pensé que era un aporte valioso ahora que conversaba sobre la responsabilidad que nosotros tenemos. Y generalmente el otro 20% se puede ver mezclado a cualquier otra cosa, pero ya un 80% de disposición de todas las cabezas del mundo cuando se da una clase es un porcentaje bastante alto que hace que uno sea una gran influencia en un proceso educativo o de vida también, un papá, por ejemplo. Claro, qué interesante esta parte que menciona doña Rocío. La acabo de ligar con otro término. La acabo de ligar con otro término que vimos, si mal no me equivoco, la sesión pasada, y creo que queda más que fundamentado. Los grupos de mentes maestras. Los grupos de mentes maestras. Creo que eso que menciona doña Rocío, gracias por el aporte,
todavía nos sustenta más la teoría de que varias personas en unión, en una perfecta armonía, generan muchísima influencia a nivel neuronal, y por eso los resultados son muchísimo más rápidos, muchísimo más exitosos. Y vean qué importante también esta parte, que lo tengamos muy presente nosotros como profesionales, como agentes de cambio, de que el ejemplo que nosotros damos, de que nuestro lenguaje corporal modifica también, influye también en el comportamiento de los demás. Por eso es muy importante que el padre de familia y el educador viva en consecuencia con lo que dice, que actúe en consecuencia con lo que dice. Porque si yo le digo a un niño que sea ordenado, que sea responsable, y resulta que yo en mi casa soy desordenado, yo soy irresponsable, yo soy impuntual, también yo estoy modelando, estoy programando el comportamiento de esa persona. Vean lo que se menciona en esta parte. Lo que se graba íntimamente son malas vivencias y no la teoría. Entonces, tengamos mucho cuidado de ser consecuente con lo que decimos, con lo que hacemos. Aquí doña Lina tiene también otro aporte. Ajá. Dice doña Lina, pero también la clase tiene que ser significativa para el estudiante, porque si en el cerebro del estudiante no es importante, interesante o significativo, lo que dice el profesor no pasará más allá de la escucha. La responsabilidad del docente es buscar en el cerebro estas vivencias, experiencias, intereses y pensamientos para planificar estrategias para que mi lección sea interesante y significativa para que el estudiante aprenda. Muy cierto, muy cierto. Eso es lo que llamamos el aprendizaje significativo, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabemos que el aprendizaje significativo es importante, pero no sabemos cómo hacerlo realmente significativo, porque no conocemos las técnicas o las herramientas que nos ayuden a eso. Muy bien, vamos a avanzar aquí. La PNL, como se le conoce también por sus siglas, nos propone herramientas valiosísimas para dar a los alumnos una educación personalizada, eficiente, viéndolos como individuos para poder hacerles llegar la información que se requiere de una manera efectiva. Una de las herramientas principales que nos presenta la PNL para manejar en la educación escolar es el conocimiento de los sistemas representacionales, básicamente para saber por dónde le llega la información al alumno. Esto quiere decir cuál es su principal canal de acceso con el exterior. Y ahorita eso lo vamos a ver, lo de los sistemas representacionales, porque son muy importantes que los tengamos muy presentes. Antes vamos a ver principios básicos de PNL en educación. Número 1. El docente genera estados internos de plenitud de recursos en los educandos. ¿Esto qué significa? Que el docente, con una formación en programación neurolingüística, puede influir. Vamos a ver, doña Luisa tiene aquí un comentario y lo voy a leer. No quiero irlos cortando. Doña Luisa, es importante tomarse el tiempo de estudiar al estudiante para saber de qué manera les podemos ayudar. Claro, esa es una educación personalizada, una educación individual. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Muy bien, voy a continuar aquí y después al final voy a leer sus comentarios. ¿Está bien? Va de nuevo. Dice, el docente genera estados internos de plenitud de recursos en los educandos, y mencionaba que un docente con formación en PNL tiene la capacidad de influir a nivel interno, a nivel emocional y a nivel neuronal sobre los recursos necesarios que el estudiante necesita desarrollar, necesita utilizar en ese momento para su lección. Por ejemplo, influir en que el estudiante tenga más disposición, que el estudiante vea que realmente lo que va a aprender, como mencionaba ahora doña Linet, es significativo, que le va a servir. Generar estados emocionales de empatía, de asertividad, de apertura. Eso es muy importante. Otro punto o principio: el docente aprende a observar, escuchar y comprender los diferentes estilos de aprendizaje en los alumnos. Eso es muy importante. ¿Cómo aprende un alumno? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? Otro punto: el docente flexible que tiene más repertorio y recursos es el que enseña con más fluidez. Eso es muy cierto. El docente retroalimenta a sus educandos y es capaz de utilizar los errores como grandes oportunidades de aprendizaje, lo cual actualmente no se da, ¿verdad? Hay un error, es castigado, una nota mala. El docente es un modelo poderoso para la generación de conductas nuevas y de éxito en sus alumnos. Esa parte es la idea de que el docente pueda convertirse en un modelo a seguir.
que el estudiante quiera hacer como él, que el estudiante adopte las conductas del docente. Otro punto, el proceso educativo es un intercambio de experiencias que enriquece la vida de las personas que participan en él, educandos y docentes. El proceso de aprendizaje es divertido, mágico, organizado y enriquecedor. Esto es muy importante. Otro principio de PNL para la educación. Otro punto, el proceso de aprendizaje es una oportunidad tanto para crear e innovar como para conocer el pasado y reinterpretarlo. Y un punto más, el proceso de aprendizaje permite generar modelos del mundo en las personas y esto les hace ser proactivos y alcanzar sus metas. Estos son principios básicos, compañeros, de programación neurolingüística que podemos empezar a desarrollar poco a poco en la educación. ¿Podemos desarrollarlos todos? Sí, pero recomendable es empezar por uno. Empezar por el primero, empezar a trabajar esos estados internos, empezar a trabajar las emociones en los estudiantes. Está comprobado que un estudiante con una inteligencia emocional estable, con un estado emocional adecuado, tiene más capacidad de absorber aprendizajes y convertirlos en aprendizajes significativos. Tiene más capacidad de poder gestionar sus emociones y ponerlas a favor en el proceso de enseñanza y aprendizaje que está viviendo. Está comprobado que las emociones influyen significativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un docente que por lo menos puede empezar a trabajar este principio, no los nueve, este principio de generar estados internos de plenitud, de recursos en los educandos, puede generar solo con este primer paso un gran avance, grandes resultados en los estudiantes. Y por ende, al poder trabajar este primer paso, en muchas ocasiones empezará sin darse cuenta a trabajar los pasos siguientes, porque somos manejados completamente desde el punto de vista emocional. Voy a pasar aquí para no quitar mucho tiempo a doña Rocío sobre el tema de los sistemas representacionales, perdón. ¿Cuáles son esos sistemas? Tres básicos: visual, auditivo y kinestésico. Desde la teoría de la PNL se menciona que nosotros absorbemos la información del mundo exterior a través de un sistema visual, de un sistema auditivo y de un sistema kinestésico. En el sistema visual, los ojos es el principal instrumento que utilizamos, la vista. El sistema auditivo, nuestros oídos, y en el kinestésico, nuestro tacto. Lo que hacemos, la práctica que podemos desarrollar, se trabaja mucho. Perdón, voy a retroceder un poquito más. Voy a mencionar aquí una partecita importante. Lo que mencionaba ahora, que a través de estos sistemas nosotros absorbemos el mundo. La PNL dice que si un estudiante es visual, se le tiene que presentar más la información de carácter visual, de utilizar el canal predominante del estudiante para trabajar y dar la información desde ese canal predominante. No significa que los otros canales no los tenemos, todos somos visuales, auditivos y kinestésicos, pero siempre va a haber un canal más predominante que el otro. Por eso lo que mencionaba ahora doña Linet, la importancia de conocer al estudiante individualmente, de poder saber cuál es su sistema representacional predilecto, cuál es el que tiene más fuerza para poder trabajarlo desde ahí. Ahora bien, es importante, tal vez doña Rocío nos puede aclarar ahora o más adelante, si realmente esta parte de que tenemos que enfocarnos únicamente en un canal, en el canal predominante, es adecuado para la parte de la educación. Si realmente es así, o tenemos que seguir este principio de la PNL que está durante muchísimo tiempo, o podemos variar y complementar más el principio con base al aporte que la neurociencia a nivel educativo nos da. Entonces, es una tareita que tal vez la neurociencia, ahora que le doy la palabra, nos puede aclarar, ¿verdad? Ok, tengamos siempre presente esta partecita de los sistemas representacionales, ¿verdad? Porque vamos a trabajarlo siempre y ustedes lo van a ver siempre en programación lingüística. Esto se le llama también el modelo VAK, VAK, V de visual, A de auditivo, K de kinestésico. El modelo VAK, trabajar siempre la educación desde un modelo VAK, visual, auditivo y kinestésico. Bien. Y por último,
Hay muchas estrategias de la PNL que se pueden trabajar en educación. Yo aquí les voy a mencionar solo una, y una de esas estrategias son las afirmaciones. La estrategia de las afirmaciones son frases u oraciones que las personas se repiten a sí mismas, autoafirmaciones, o son dichas por otras o se le repiten a otras y que van a formar parte del sistema de creencias. Por ejemplo, tú eres respetuoso, eres muy inteligente, Pedro es muy ordenado o yo soy exitosa. Esas son una de las estrategias más sencillas de PNL porque tiene mucho poder. Lo que usted se dice a sí mismo genera un efecto positivo o negativo, dependiendo de lo que se diga, de las afirmaciones que constantemente usted se diga. Pero también podemos agregarle otro punto importante. Lo que usted no se dice, lo que usted, vean, lo que usted no se dice también genera un efecto en usted. Si usted me dice, Eduardo, es que yo nunca me digo frases negativas, yo nunca me ataco, yo nunca me menosprecio, está bien, nunca se lo dice. Pero resulta que usted me dice, es que yo tampoco me digo que soy valioso, que yo soy exitoso, que yo puedo, que yo soy capaz. Eso que usted no se dice, de una u otra manera también lo afecta. También lo afecta, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Aquí mencionaba doña Emilia un punto. Eh, dice doña Emilia, dice, yo les enseño a decirse yo soy inteligente. Eso está muy bien. Eso tenemos que agregarlo con otro principio. A ver, yo me puedo decir, yo soy muy inteligente, yo soy muy inteligente, yo sé que soy inteligente. Pero si yo me lo digo y no me lo creo, ahí hay un problema. Porque entonces no estamos poniendo en práctica lo que yo sé. Recuerde que vivimos no únicamente con base a lo que sabemos, sino que vivimos con base a lo que creemos. Entonces, si yo le digo al estudiante, dígase que usted es inteligente, que usted es capaz, que usted puede, eso está muy bien. Pero el reto sería cómo hacer para que el estudiante pueda empezar de ese saber a creérselo, pase del saber a creer. Y lo que nos hace creer precisamente son las acciones. Ahí es donde tenemos que poner en práctica lo del coaching. Porque si usted únicamente le va a decir al estudiante, dígaselo todos los días, dígaselo todos los días, está bien, lo repite como un cassette, ya sabe que es inteligente, ya se programó, perfectísimo. Primer paso, está programado que es inteligente, está programado que es capaz, todo lo que usted quiera, ya está programado. Pero ¿cómo hacemos que se la crea? Porque es la creencia que va a generar la acción, ese paso que hace falta para empezar a ver los resultados que queremos. ¿Okay? Ahí es donde el coaching da el paso de los planes de acción, de esas primeras herramientas, de esos primeros actos o tareas importantes para que el estudiante pueda empezar a poner en práctica lo que ya se está programando en su cerebro. Muy bien, con base a esto yo voy a ir cerrando aquí esta primera parte de la PNL, van a ver más ejercicios, material en hora virtual, ya estoy un poquito pasado de tiempo. Voy a darle el pase a doña Rocío, regálenme nada más un momento porque voy a dejar de compartir pantalla para poder pasar a la presentación de ella. Voy a pasar en este momento a la presentación de doña Rocío. Regálenme nada más un momentito. Doña Rocío, si usted gusta puede ir abriendo micrófono. Yo me voy a callar. Y únicamente, pues igual que la vez pasada, me indica qué momento estamos pasando diapositivas y yo con mucho gusto pues voy pasando desde acá. Espero ya ¿Me todos. escuchan? Sí, señora, ya que lo escuchamos. Ok, buenas noches. Bueno, en este ratito voy a hablarles sobre el tema viene muy relacionado, ¿verdad? De la neurociencia, lo que es la parte de las emociones, nosotros le llamamos el sistema límbico. Ahí ustedes ven una fotografía, bueno, un dibujo más o menos, lo que está en anaranjado. Espérense para ver si puedo aquí, ajá, para poner mejor esto y ahora sí. Esa parte anaranjada que ustedes ven ahí, toda esa parte con todos esos nombres, eso es lo que conforma el sistema límbico.
Entonces dice, el sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos y en definitiva el hecho de ser como somos depende en la medida del sistema límbico. Vea, cosas interesantes, está en el puro centro del cerebro. Eso como es una fotografía pues se ve grande, pero en realidad no es tan grande, es un poco más pequeño. Pero lo intencional de conocer este sistema es que se encuentra exactamente en el puro centro del cerebro y tiene la siguiente función. Como ustedes pueden observar ahí en el dibujo, es como, si ustedes ven, es como un caminito, es como un recorrido. Cada vez que una persona siente emoción hacia algo, o en realidad nosotros no le llamamos emoción, nosotros utilizamos la palabra afecto. ¿Por qué le llamamos la palabra afecto? Porque dentro de los estudios de la neurociencia, ellos consideran que las necesidades fisiológicas, bueno, las necesidades fisiológicas, bueno, dormir, comer, ¿verdad? Respirar, ir al baño, ¿verdad? Esas son las necesidades fisiológicas. Y ellos catalogan que el afecto realmente es una nueva necesidad fisiológica, se tiene que ver como una necesidad en el ser humano. Hace mucho tiempo no se veía como una necesidad, nunca le tomaron importancia, pero al estudiar el sistema límbico, el afecto llega a formar parte de las necesidades fisiológicas del ser humano. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene afecto, le sucede exactamente lo mismo que a una persona que no sé si en alguna vez, como dijo el profe antes, hagamos un acto reflexivo. Usted alguna vez ha estado estreñido, qué feo se siente, ¿verdad? Usted le agarra dolor de cabeza, se siente mal, se siente inactivo, no quiere hacer nada, prefiere quedarse en la casa. Si usted está con gripe y se le tranca la nariz y no puede respirar bien, el cuerpo se pone extremadamente mal. Si usted no se alimenta o usted pasa un día con hambre, el cuerpo se pone terrible. Y ahora, como chamar razón, cuando usted no duerme, cuando usted por alguna razón tuvo insomnio o le costó o tuvo muy mala noche, ¿cómo se pone usted al otro día? O sea, el cuerpo no le permite trabajar de manera correcta si usted le pasó alguna de estas situaciones. Y el cuerpo de igual manera no trabaja de forma correcta si no tiene afecto. ¿Por qué? Porque esa partecita anaranjada funciona solo con afecto. Cuando un bebito nace, está en el sistema, ¿verdad? Y empieza a crearse todo su sistema nervioso central y todo en el embarazo, y durante los 9 meses se desarrolla el sistema límbico. Pero cuando el bebé nace, ¿qué hacen? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de observarlo o si también son padres o madres. Cuando el bebé nace, ¿cuál es la primera acción inmediata que hace la medicina? Sacarlo de la pancita y ponérselo a la mamá cerca. Cuando el bebé siente la cercanía de la mamá, una gotita de un neurotransmisor, cualquiera que sea, cae sobre donde está la amígdala, no sé si ven ahí donde dice amígdala. Entonces, cuando el niño siente el afecto en ese momento, o el amor de alguien, o la presencia de alguien, por todo, desde donde dice bulbo olfatorio, ¿verdad? Y lóbulo frontal, toda esa partecita empieza a circular, es una esencia, es como una gotita de un neurotransmisor, de una esencia, y cae por la amígdala. Entonces, al caer por la amígdala, si ustedes ven es un huequito, inmediatamente se llena el cerebro de como un resplandor, digámoslo así, y eso hace que el cerebro inmediatamente se abra al aprendizaje o a la vida o a lo que sea. Cuando una persona necesita afecto, el sistema está formado, pero no funciona. Y eso hace que el resto del cerebro mande indicaciones al cuerpo para no poder seguir adelante, para sentirse cansado, aburrido, desmotivado o desanimado. Por eso es que el sistema límbico es muy importante en el aprendizaje, porque definitivamente nosotros los educadores o los padres de familia tenemos que estar diciendo palabras para que el sistema límbico trabaje, porque cada vez que hay una palabra positiva, ese sistema inmediatamente hace que el cerebro se sienta mejor. Yo a veces lo asocio con digamos, nosotras las mujeres, ¿verdad? A veces por situaciones hormonales nos sentimos un poco incómodas con nosotras mismas, ¿verdad? Entonces uno dice, uy, no, que estoy muy gorda, que estoy muy vieja, que tengo canas, no sé, cualquier cosa que usted se le meta cuando estamos en nuestros días, ¿verdad? Pero resulta que usted se siente completamente desmotivado, usted se siente aburrido y llega su pareja o llega un compañero, llega alguien y dice, mira qué linda que te ves, ese vestido te queda hermosísimo. Usted inmediatamente se transforma
y le agarra un sentido diferente a todo el proceso, que fue lo que sucedió, que solamente con esa palabra, inmediatamente usted la escucha, usted la recibe, el sistema límbico trabaja, le segrega una gotita del neurotransmisor, inmediatamente le cae en el resto del cerebro y a usted le cambia la vida, a usted le cambió el día. O usted en la mañana se siente desmotivado y recibe una palabra bonita de su pareja, usted inmediatamente le funciona el sistema y se siente completamente otra persona. Así como pongámonos en los zapatos de que a veces nosotras las mujeres o ustedes los caballeros se ponen guapetones y todo lo demás y nadie nos dice nada. Qué aburrido, termina uno como cochinada, yo ese vestido no me lo vuelvo a poner, o lo que sea, porque no recibí esa parte que necesitaba. Entonces mi cuerpo por naturaleza no reacciona de la misma manera. Entonces así de natural, todos los días nosotros utilizamos el sistema límbico. Ahora, si nos vamos a ir a la parte educativa, un sistema límbico no funciona cuando uno como educador hace lo siguiente. Bueno, chiquillos, vamos a estudiar matemáticas. Pónganme mucha atención porque este tema es muy difícil. Este tema es complicado, así que necesito que todos me escuchen. Ya usted dijo eso y ya ese sistema no funcionó. Ya ese sistema quedó ahí se trabó. Entonces, al no trabarse, ¿qué sucede? Es como si usted tuviera hambre, no pongo atención, no quiero escuchar, qué pereza, me parece aburrido y todo se descontrola. Solamente con usar una frase. En cambio, si usted utilizara una frase como, chiquillos, vamos a aprender esto, es muy interesante, sirve para tales cosas, lo vamos a aprender todos muy bien, entonces el sistema límbico segrega una gotita y la cabeza inmediatamente responde al proceso de aprendizaje que se quiera. Entonces, por eso es que el lado de las emociones, desde la neurociencia, lo entendemos como algo lo entendemos como algo muy funcional, digámoslo así, ¿verdad? No es como, ay, pongamos un montón de globos para que los niños se sientan felices en su clase. Usted puede poner todos los globos que usted quiera, pero si la profesora llega y dice, bueno, cállense todos y llega al humor, el sistema límbico no trabaja por más globos que usted haya puesto. Entonces ahí no es tanto de las actividades que uno haga, sino de las palabras y las frases que uno utilice para motivar al inicio del aprendizaje y que ese sistema empiece a funcionar. Lo podemos hacer en la casa, lo podemos hacer cuando vemos a compañeros. Por ejemplo, nosotros que tenemos un gremio grande a la par de nosotros y a veces llegan cansadísimos, llegan obstinados, y usted dice, ¿qué parece ese compañero, verdad? Qué amargado que es, por ejemplo. Entonces, una persona que nosotros llamaríamos amargado, que es una persona que desde la neurociencia, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del cerebro, su sistema límbico no está funcionando. Entonces, en lugar de decirle que amargado, o yo llego y me le acerco y decirle, oiga, usted siempre anda amargado, qué obstinado, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy colaborando. En cambio, yo sé que cuando yo encuentro una persona así, yo inmediatamente llego, la vuelvo a ver y de corazón le puedo decir, mira, qué bonitos aretes tienes. Con ese gotita que yo haya echado, ya le voy a hacer a él pasar un buen día. Por lo tanto, esa persona se va a sentir mejor en clase y dándole clases a sus estudiantes y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos como la función básica, ¿verdad? El sistema límbico. Si gusta, me pasa la diapositiva, se me hace el favor. Y luego que dice Edwin, vamos a ver, ya lo estoy visualizando. Me dice, ok. O sea, hay que tener sincronía entre lo que digo y cómo me muevo. Exacto, exacto, porque definitivamente, ahorita si me la pasa, ¿verdad? Bueno, ahí dice, ahorita le voy a decir para corroborar lo que usted dice. Es el centro del cerebro, es quien controla las emociones, se le estimula con el afecto, requiere de la corteza cerebral para ser estimulado, requiere ser estimulado todos los días y se considera una llave para el aprendizaje, ya que decide si logra almacenar la información o no. Entonces, si una persona, era lo que yo les decía antes, no es que yo llegué y el lunes le dije a un chiquillo, ay, qué lindo que se portó hoy, y ya, el lunes se lo dije, punto. No, es todos los días. Nosotros los seres humanos, para estar emocionalmente estables, sea para yo ir a enseñar bien o para que mis estudiantes reciban aprendizaje, A ver, compañeros, se nos fue el audio. Doña Rocío, no la escuchamos. perdón, ¿a dónde quedé? Es que Ah, me qué movió barbaridad. un poco, se me movió
¿Me escuchan ahora? Sí, ponía el ejemplo del chico que la maestra le dice solo un día que es inteligente, que se ve bien, pero solo un día lo dice. Ah, sí, sí. Ujú. Ok, adelante. Exactamente. Entonces, ya se lo dije. Es que por ejemplo, yo tengo casos. Le dice, pero es que ya yo le dije ayer que, ver un momentito, para que no se me vuelva a desconectar. Ya, ahora sí me vuelven a escuchar bien. Hola, Sí, perfecto, hola. te escuchamos, Rocío. Ah, ok, gracias, gracias. La idea es que usted tenga todos los días una frase positiva que decir, anímica, ¿verdad? Si gusta, me pasa la diapositiva. Entonces, ¿cuál es la propuesta dentro de la neuroeducación para trabajar las emociones? Si gusta, me la pasa. En realidad y definitivamente el corazón y el cerebro tienen que ir de la mano. El cerebro siempre va a mandar todas las indicaciones para que un corazón emocionalmente pueda estar bien. Pero estos conceptos que voy a hablarles poquito nos ayudan mucho más a utilizar nuestras emociones o nuestro sistema límbico en la vida. Porque yo lo veo en la vida, no necesariamente en nuestro lugar de trabajo, sino en todo momento. El primero se llama neurogénesis. Si gusta, le da clic ahí para que vayan pasando todas las explicaciones. Neurogénesis es un concepto de la neurociencia que hace mucho tiempo se le llamaba solo cuando se hacen las neuronas en los 3 primeros meses del embarazo, porque el sistema nervioso central se hace en el ser humano en los 3 primeros meses de embarazo. Por eso es que a las mamás les dicen que se tienen que cuidar muchísimo esos 3 primeros meses, porque es cuando se está formando el cerebro. Entonces, así se llamaba solamente a eso, pero ya la neurociencia ha descubierto que el proceso de neurogénesis se da durante toda la vida. Eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de volver a regenerar neuronas, a nosotros no se nos mueren, se nos apaga la conexión por alguna razón, sino que nosotros podemos efectivamente toda la vida aprender. Si en algún momento alguna parte de nuestro cerebro dejó de funcionar, la neurogénesis es un proceso que permite que las personas puedan volver a hacer lo que hacían antes. ¿Cómo empieza la corroboración de este tema? Por ejemplo, que es uno de los que más controversia generan, ¿verdad? Porque si, ¿cómo usted me va a decir eso? ¿Cómo se van a hacer las neuronas otra vez? Si se hacen, es un proceso biológico que se genera con la constancia del acto y con los impulsos nerviosos que usted le indique a su cerebro. Entonces voy a ponerles un ejemplo. La neurogénesis empieza a estudiarse desde un momento en que usted ve a una persona que tiene un cáncer, una persona que tiene una enfermedad, una persona que ha nacido incluso con una parálisis cerebral y le dicen no puede hacer algo y pronto otro lo puede hacer. ¿Verdad? Y usted sí, porque fue lo que le pasó. Y bueno, pues mucha gente atribuye a situaciones espirituales, pero la ciencia dice, ok, esa parte espiritual es una forma de tener neurogénesis, es la capacidad que tenemos nosotros de volver otra vez a que nuestras neuronas puedan realizar tareas o actos de las cosas que por algún momento no están. ¿A qué me refiero con esto en relación a la parte de las emociones? Si nosotros tenemos cercano personas que han sido cerebralmente, o como decía antes el profe también, que nunca se programaron para recibir afecto, que eso muchísima gente lo tiene, no necesariamente tiene que vivir en un barrio bajo o una sociedad, ¿verdad?, económica, estar en un lugar económicamente disfuncional y nada de eso. O sea, hay personas que no están programadas para decir afecto, para decir hola, qué linda que te ves, o sea, porque nunca recibieron afecto, nunca recibieron esas palabras. ¿Qué es lo que dice la neurogénesis? Si usted empieza a trabajarlo, la persona perfectamente puede desarrollar un sistema y un plan de afecto para mí mismo y para el resto de las personas. Pero todo está en la constancia con la que yo me enfrente a esa persona en un proceso de afecto. Entonces, por ejemplo, se me ocurren unos niños que generalmente dan problema en clase. Y entonces usted los ve molestando, solo diciendo cosas feas, diciéndole malas palabras. Bueno, ¿qué sucedió? Como decía, pues, están programados para eso. No es que eso es lo único que han visto, ellos nunca han visto afecto. Pero resulta que la maestra, generalmente, ¿cómo se enfrenta hacia ellos?
de manera negativa. Uy, este chiquillo no lo soporto, es que es tan malcriado, es que entonces yo me devuelvo con un grito, yo me devuelvo con algo, porque como con un castigo, por ejemplo, con una consecuencia. Así es la forma que nosotros reaccionamos. Pues resulta que no, si nosotros queremos mejorar a esa persona, nosotros no podemos responderle con falta de afecto. Nosotros tenemos que enseñarle a tener afecto para que ese sistema límbico empiece a tener gotitas, ¿ok? Y pueda la cabeza abrirse y empezar a cambiar su sistema de comportamiento o a programarse, digámoslo así, aunque se haya programado de esa forma cuando estuvo pequeño, él se puede completamente desprogramar y empezar a programar otro tipo de acciones relacionadas con el afecto y así cambiar sus malas conductas. Si lo vemos desde el punto de vista de una persona que nosotros en algún momento vayamos a trabajar, llámese un profesor, un padre de familia o X persona, usted llega y la estudia y usted dice, oiga, esa señora ha sufrido demasiado, o sea, lleva, como dice uno, ¿verdad? En tico, ha llevado palo, esa mujer ha llevado palo toda la vida. Entonces así quedó. No, no, así no quedó. Yo tengo que promover el afecto para que ella aprenda afecto de otras personas y entonces pueda empezar a comportarse y ese sistema límbico pueda hacerlo. Entonces, ¿cómo se llama? Pensar que usted puede recuperar o usted puede colaborar cualquier persona. Se llama neurogénesis. Es un proceso del cerebro que existe y es la capacidad de volver a hacer las neuronas que nunca se hicieron o que por algún momento se dejaron de usar. También es interesante porque la medicina lo trabaja mucho ahora, por ejemplo, la parte de la medicina en niños, ahora ellos no dan, ellos dan terapias, así le llaman, terapia de neurogénesis. Y por ejemplo, una persona que nace con una parálisis cerebral, ¿verdad? Y o con una paraplegia, por ejemplo, ya no le dicen, señor, búsquele una silla de ruedas, le dicen, señor, venga, traiga a ese chiquito a terapia, y lo someten a maquinarias en donde simulan la marcha, y ahí lo meten, entonces la máquina hace la simulación de la marcha, que tal vez el profe me permita pasar un videíto de una de esas máquinas ahí en la plataforma para que ustedes vean la maquinaria que hay ahora donde meten a los chiquitos a hacer ejercicios de marcha. Ya ellos no le dicen a usted busque una silla de ruedas, ellos le dicen a usted no, tráigalo a terapia todo el tiempo para que definitivamente esa persona aprenda a caminar. Y efectivamente lo someten, claro, no es que lo pusieron el lunes y el viernes ya caminó, ¿verdad? La neurogénesis es un proceso extenso, entonces, por ejemplo, duran medio año, un año, a veces duran hasta más o 2 o 3 años en esa misma técnica, pero la persona camina. La persona nunca se ligó a una silla de ruedas, la persona siguió caminando, salió caminando. Tal vez no como una marcha normal, como de una persona que no le ha pasado nada, pero por lo menos usa un bastón, una andadera, y eso que sucedió, eso es neurogénesis. Y después, el otro es el que tenemos al par, que se llama neuronas espejo, que también es extremadamente importante. La historia empieza en una investigación hace miles de tiempos atrás, en donde estaban investigando a los monos, porque no era tan fácil investigar a los seres humanos. Entonces pusieron a un mono a comerse un banano y otro mono que estaba viendo al mono comiéndose un banano. A los dos los tenían monitoreados. Cuando ellos reflejan en los monitores lo que sucede, resulta que el mono que está comiendo el banano y el mono que solamente lo está viendo a nivel del cerebro de ellos estaban teniendo la misma reacción. Entonces ellos se preguntan, ¿pero qué es eso tan raro? O sea, ¿cómo va a tener la misma reacción el cerebro del mono si el mono se está comiendo el banano y el otro no, solo la está viendo? Y eso fue lo que generó la curiosidad para empezar a estudiar el cerebro y así sucesivamente hasta que en nuestros días se estudian el cerebro de los seres humanos y se encuentran que existen unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las que definitivamente nos hacen tener empatía o lo que nosotros llamamos empatía hacia otras personas. Entonces por eso es que cuando usted ve una novela, ¿verdad? Y usted ve el actor y la actriz en una situación donde hay que llorar, usted llora con la muchacha. O cuando vemos una película que nos conmueve demasiado y lloramos con la película. O cuando alguien nos cuenta una vida, una historia, ¿verdad? Una situación de la vida real fuerte, también lloramos. Entonces la ciencia le pregunta a uno, Rocío, ¿por qué usted llora si esa señora no es nada suyo? Rocío, ¿pero por qué usted está llorando si eso es una novela? Eso es mentira, ¿por qué llora? Y uno dice, ay, yo no sé por qué estoy llorando, me agarró un sentimiento y me salió y tuve que llorar. Así como la risa, así como un bostezo y así como palabras que a veces alguien le dice y a usted le agarra como dentro y dice, uy, tiene piojos y ya todo el mundo empezó a agarrarse la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasa ahí? Que nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de neuronas espejo.
Pero vean lo interesante que es esto en el proceso de aprendizaje. Cuando usted llega y todos tenemos neuronas espejo, ¿verdad? Absolutamente todos. Solo la ciencia ha comprobado que las personas con algún espectro autista podrían tener alguna lesión en las neuronas espejo. Por eso es que las personas que conocen o trabajan con personas con este tipo de síndrome, a veces usted les dice, ellos pegan y maltratan o les cuesta mucho llorar, les cuesta mucho reconocer sus sentimientos porque tienen una dificultad y algún problema en las neuronas espejo. Eso es lo único que ha sido así como comprobado. Después de esas personas, el resto, todo lo tenemos y lo tenemos de la misma forma y funciona de la siguiente manera. Su sentimiento real en el momento que usted esté, a usted se le sale por los poros, aunque no lo crea. Como uno no lo ve, ese es el problema. Y la otra persona, por medio del olfato, percibe su sentimiento y le hace una conexión inmediata hacia el mismo sentimiento. Estamos hablando que eso es en microsegundos. Entonces, a veces uno dice, bueno, voy a ir a dar clases. No soporto el grupo, pero tengo que ir. Y usted llega y se mete al aula. Y entonces adivine que llega usted y pone un pie en el aula, aunque usted vaya sonriendo, usted va fingiendo que nada de eso pasa, pero su sentimiento real se le sale por los poros. Cuando usted se puso en el frente de esa clase que no soporta, todos sus estudiantes percibieron que usted no lo soporta. Entonces, si empieza el desorden y empieza a sentirse ese malestar por todo lado, y los niños canalizan la situación de manera distinta, entonces ellos empiezan a sentirse inseguros, malcriados, y empieza a hacerse un desorden terrible. A veces eso le sucede a uno con un solo estudiante. Uy, es que vea, el grupo es lindísimo, pero es que Juan es terrible, vea, Juan es muy difícil, es que yo a Juan no me lo soporto. Entonces, ¿qué pasa? Que usted llega a la escuela, se pone a dar la clase y Juan percibe que usted no lo soporta. Entonces ese proceso de unión o de sentimiento entre un docente y un educador no puede llegar a servir de nada. O sea, no le van a ayudar a ese chiquito hasta que su sentimiento real no se exprese, no se pueda dar. Entonces, por eso las neuronas espejo, al nosotros tenerlas, ¿qué es lo que se le pide a una persona que va a trabajar con emociones? Realmente usted tiene que creer en la persona con la que trabaja. Usted tiene que amar lo que hace. Usted tiene que sentir pasión por lo que enseña. Si usted no tiene todas esas cosas, si usted está aburrida, si usted está cansado, si usted está agobiado, si usted está triste, todo lo que a usted se le va a salir por los poros y todos los que estamos alrededor lo vamos a oler. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por más que usted finja, todos sabemos que a usted no le gusta venir a la escuela. Por eso es que es vacilón, o sea, al cerebro nunca se le va a engañar, o sea, nunca, uno cree que lo engaña, pero en realidad no, o sea, nadie engaña al cerebro. Por eso es que usted a veces le ha pasado, yo no sé si les ha pasado, que usted llega y dice, ay no, estoy muy triste, pero me eché gotas y me maquillé y me pinté para irme para la escuela. No ha puesto usted en pie en la escuela, cuando se vuelve todo el mundo dice, ¿qué le pasó? Y uno, y qué madre, según yo estaba fingiendo que no me pasaba nada. No, o sea, usted pone un pie en la escuela y sus sentimientos de tristeza, todos hacia alrededor sentimos ese sentimiento, valga la redundancia, y sí, nos damos cuenta que usted está triste, todos sentimos que a usted no le gusta venir a la escuela, todos sentimos que usted está amargado, todos sentimos, todo eso se siente. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, siempre, o sea, no nos imaginamos eso y entonces hemos tapado como el sol con un dedo, ¿verdad? Yo siempre les digo, chiquillos, ustedes nunca les han dado un abrazo hipócrita. De nunca alguien lo ha abrazado y le ha dicho, ¿cómo vas? Y cuando le da la mano y se le acerca a usted de viaje, siente que esa persona a usted no lo quiere o le tiene envidia o una cosa fea. Y uno dice, uy, qué feo me abrazó. No, pero seguro son ideas mías. No son ideas suyas. Es efectivamente lo que usted sintió, es lo que esa persona siente por usted. Entonces, ¿cómo se descubre o cómo se trabaja todo eso? Por medio de las neuronas espejo, que son una de las cosas que la neuroeducación quiere que los educadores o que las personas que trabajemos con otras personas sepamos lo importante que es que usted crea en alguien. Si usted le va a ayudar a alguien a salir adelante, por ejemplo, una mujer agredida, digámoslo así, o en un sistema carcelario, yo analizo todas esas cosas y digo, eso es lo que pasa. Usted va y pregunta a las personas que trabajan con la cárcel qué sienten por los reos y ellos sienten repulsión, sienten tristeza, sienten lástima y todo eso, chiquillos, a ellos se les sale por los poros cuando un reo va a salir adelante si no tiene afecto. No tiene afecto ni siquiera de la persona que le ayuda, porque ni siquiera la persona que le ayuda cree en él. Pero yo no le digo nada de eso, no hace falta que lo diga, es su sentimiento interior y se le va a salir por los poros. Si una maestra quiere sacar adelante su grupo de estudiantes, por ejemplo en educación especial, eso se ve mucho, las maestras les tienen lástima a los chiquillos.
las maestras de educación especial, es que pobrecitos. O sea, si usted lo va a educar en una línea de pobrecito, ese chiquito no le va a salir adelante, porque eso se percibe, él percibe que usted no cree en él. Y entonces así empieza a decaer muchísimo la educación, cuando los profesores tienen sentimientos bastante conflictivos que hacen que el educador los perciba. Por eso es que para mí, incluso analizando este trabajo que estamos haciendo del coaching y todo eso, definitivamente a las personas que más hay que ayudar es a los profesores, no a los niños. Los Un niños, aporte. ellos llegan a ser seres humanos, sí, perdón, No, perdón, claro, quiero hacer un aporte con base a lo que a lo que menciona doña Rocío. Esa parte de creer en las personas es muy importante. De hecho, es un principio que el coaching aplica. A ver, si usted como coach, no cree sinceramente en que una persona, en que su coaching o su cliente o su estudiante, ese que está en el proceso de coaching como tal, no puede salir adelante, por más sesiones de coaching que usted haga con él, no va a avanzar. Y creo que esto que comenta doña Lucía ya le da un enfoque, una posición ya con una base más científica, explicada desde esa teoría que ella nos está compartiendo el día de hoy. Entonces, un punto importante que quería hacer la cuñita y es, usted tiene que creer en su coaching. Si usted no cree en su coaching, aunque suene feo, usted está perdiendo el tiempo, está haciendo al otro perder el tiempo, no se está llegando a nada. Entonces yo creo que una de las principales habilidades del coach es precisamente esto, el creer en el potencial de la otra persona, porque si no, no vamos a poder avanzar y lamentablemente que se afecta es el otro, porque estoy trabajando. Únicamente, señor Lucía, gracias. gracias. Estaba leyendo aquí que dice, eso aplica para los niños en casa. Claro, o sea, para todo. Ahora justamente estaba yo en un lugar con mi hija y escuchaba donde la abuelita le decía a la otra chiquita, qué difícil con usted, qué terrible con usted, es que usted sí que es difícil, es que usted sí que es, y la chiquilla se le seguía portando re mal. Entonces, dígame, o sea, ¿cómo una persona puede mejorar un comportamiento si tiene cercano a alguien que le dice, usted sí es difícil, yo no creo en usted? Entonces, el sistema límbico se traba, ¿verdad? Y luego veo que dices que estoy generalizando con el pobrecito. No, no, yo no digo que que usted lo diga, ¿verdad, doña Linet? Pero en muchas ocasiones, la mayoría de las compañeras sí tienden a decir, pobrecitos, pobrecitos, estos muchachos, ¿verdad? O, vacilón, le voy a explicar el otro punto también de la neurociencia y la educación cuando se habla de las necesidades especiales. Voy a enseñarlo diferente, porque como él es diferente, entonces la educación de nosotros se hace diferente. Entonces la neurociencia le dice, si usted educa a alguien diferente, lo más probable es que llegue a ser diferente. Entonces ahí es donde a nosotros nos cambia muchísimo la visión desde los servicios de educación especial para trabajar de manera diferente, ¿ok? Que es diferente, porque nosotros nos enseñaron a que nosotros teníamos que tal vez utilizar otro material o con ellos se trabaja distinto. Y la neurociencia dice, ¿por qué va a trabajar distinto? Trabaje como si fuera un ser humano exactamente que pertenezca al sistema regular para que pueda crecer en el sistema regular. Aunque usted, disculpe si usted en algún momento sintió que yo dije que usted lo había dicho. Y luego dice, porque siempre he creído que los estudiantes son personas y merecen respeto y creer que es pobrecito minimizar con sus habilidades. Claro, y me alegra mucho que usted piense así y ojalá que usted se está preparando muy bien, también pueda ayudarnos al montón de compañeras que todavía les hace mucha falta involucrarse en este sistema. Porque digamos yo que tengo relación con las universidades, usted escucha cómo constantemente eso es bueno, nosotros le llamamos una estructura de pensamiento, que es lo que decía el compañero relacionado a la programación. Usted lo programan en la universidad para que usted haga eso. Usted entra a la universidad y le programa y su programación empieza a hacerles esa transformación en el cerebro donde ellos hay que luchar por ellos, que la gente no los trate mal, que busquemos otros sistemas, es que somos de educación especial y entonces empezamos a divorciarnos con la educación regular y todo eso es una programación que nosotros tenemos, que la neurociencia lo que quiere es hacerle entender que no debería de haber una diferencia entre ninguno y otro porque definitivamente todos somos, como dice usted, seres con habilidades, entonces ¿por qué la diferencia, verdad? Y luego dice, el niño se puede portar bien en casa y mal en la escuela. Claro que sí, porque el ambiente de la casa me favorece, pero en la escuela no puedo sentir afecto o no siento
el gusto por, por estar ahí. Entonces, cuando uno le refieren o usted analiza a una persona, usted dice, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero es que en la casa él no hace nada de esas cosas que en la escuela sí hace. Entonces, habría que analizar el ambiente escolar, a ver qué le está generando un disgusto, y cuando él está en el aula o en la escuela, el sistema límbico no le trabaja, porque nadie hace que le caiga gotitas de neurotransmisores en la cabeza que hacen que él diga, wow, me encanta estar aquí. En cambio, en casa sí, en casa tengo afecto, en casa me tratan bien, en casa me siento seguro, y entonces ahí sí puedo comportarme bien. Entonces, eso sí puede suceder. Creo fielmente que las personas pueden ser más allá, y es la visión que tenga el individuo. Si mi visión es limitada, el niño o niña tendrá un aprendizaje. Exacto, muy bien, Lineda, así es. Esa es parte de, si una persona tiene visiones limitadas, pues limita a una persona. Y eso científicamente no se lo explica, digamos, los ejemplos, se lo explica que existen las neuronas espejo, y por lo tanto no habrá ser humano que se pueda identificar con una persona que no se identifica con uno mismo, como decía antes el profe en el tema de la programación neurolingüística. Si gusta, me pasa la diapositiva, o no sé si ya tengo que terminar. Contratiempo, pero igual podemos pasar una diapositiva más, no hay problema. Ok, gracias. Vamos a ver. Creo que esta nos sirve para terminar ya, y contestar algunas de las cositas que que hablaba usted de la vez anterior. La primera, bueno, otro concepto importante también para ayudarnos a trabajar el sistema límbico es otro término que se llama periodos sensitivos. Bueno, tienen tres nombres, chiquillos. Una gente le dice periodos sensitivos, otra gente le dice ventanas de oportunidades, y otras personas le dicen pasos críticos. Cualquiera de esos tres significan lo mismo. Eso va a depender mucho del autor que se haga referencia a esto. A mí me gusta llamarle periodos, escogí de los tres, seguirle llamando periodos sensitivos, porque lo que nos explica es que ya la neurociencia corrobora que para las edades específicas hay ciertas cosas que el cerebro puede realizar de manera perfecta, digámoslo así. Nosotros, que no sé, tal vez más adelante podamos conversar sobre el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es lo que viene a explicar por edades, por ejemplo, cómo funciona el cerebro y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando impartimos o trabajamos con personas según las edades que tengan. Entonces, los periodos sensitivos lo que nos explican es lo siguiente, que las personas entre más pequeñas son, más potencialidades sinápticas tiene. Conforme nosotros vamos creciendo, la potencialidad se mantiene, pero la velocidad va disminuyendo. O sea, yo puedo aprender inglés si yo quiero, yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que jamás voy a ir a la velocidad que puede ir una persona que sea, aunque sea un año menor que yo. Yo tengo 35 y quiero aprender inglés, por supuesto que puedo, pero me va a tocar hacer un doble esfuerzo de la persona que tiene 33. Si yo estudio con una persona de 33 o de 30, pues me voy a ver en desventaja, me voy a ver más lento. Entonces, estos periodos sensitivos lo que nos hace entender es que cada uno por edades tiene diferentes potencialidades sinápticas, ¿verdad? Entonces, el niño entre más pequeño es, más ágil para recibir información tiene, pero es más sensible, ¿verdad? Y necesita más afecto. Conforme nosotros vamos creciendo, ¿verdad? El afecto lo podemos ir canalizando de manera distinta. En relación a las emociones, entre más pequeño sea el niño y más afecto se le dé niño, más seguro va a ser cuando sea adulto. Entonces, la etapa donde más afecto tiene que estar, donde la persona se tiene que sentir más seguro, con palabras más positivas, es cuando se está en una edad desde que se gesta, o sea, desde que la mamá está embarazada hasta que cumple aproximadamente unos 10 o 12 años. Si ahí en ese momento se potencializó el afecto, todo lo que se pudo, cuando se entra a la adolescencia y se permanece en la adultez, entonces el ser humano se hace por naturaleza mucho más seguro, no tendría tantas dificultades emocionales, no tendría tanta dificultad para escoger una vocación, no tendría tanto problema para educar a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, por eso es que dentro de nosotros, si estamos trabajando en un sistema de primaria o tenemos hijos en esas edades, tenemos la gran responsabilidad de demostrar el afecto todos los días.
Ahora, afecto no es estar agarrando a besos a alguien. Afecto es decirle, mira qué bien que lo hizo, ¿verdad? Como estar rescatando las cosas que hace positivas más las cosas en las que se equivoca. No es que no hay que corregir, por supuesto que hay que corregir, pero me refiero a que nosotros estamos acostumbrados a generalmente corregir. Si nosotros tenemos un hijo y el chiquito botó un vaso, yo inmediatamente reacciono y digo, ¡de ay, botaste el vaso! Pero si el niño llega y lo vemos construyendo tucos, yo nada más veo que construyó los tucos y ya. Muy difícilmente me acerco y le digo, wow, qué excelente trabajo hiciste con los tucos, ¿verdad? Entonces, el ser humano está acostumbrado a eso, a tener más habilidad o más potencial para poder decir lo negativo que lo positivo. Entonces, lo que nos indican a nosotros es que tanto educadores como padres de familia o cualquier persona, entre más cosas positivas, digamos desde pequeños, más seguros los vamos a hacer cuando sean adultos. Y si ustedes tienen por ahí un ejemplillo de alguien cercano de ustedes que chiquitito sufrió mucho, ustedes pueden ver como adulto o como la vida dice él que le ha costado muchísimo. Es que a mí me cuesta mucho la vida o las relaciones interpersonales o la forma de ser. Usted lo analiza y dice, esa persona pudo haber sido una mejor persona si desde chiquitito la mamá, el papá o la tía o la abuela o alguien le hubiera dicho una frase positiva. Si nosotros tenemos en las aulas niños en periodos sensitivos y extremos, entonces es el momento muy importante para que usted trate de recalcar siempre las cosas positivas. Y lo otro era la plasticidad cerebral, que era lo que decía la compañera antes. La plasticidad cerebral nosotros la tenemos todos, todo el mundo la tiene. Y imagínense que tiene la plasticidad cerebral, se utiliza todos los días. Por ejemplo, plasticidad cerebral es cuando usted se levanta en la mañana y dice, uy, Dios mío, ¿qué es este frío? ¿Verdad? Y resulta que usted llegó y se bañó y se sintió con frío, usted abrió la puerta de su casa, salió y empezó a hacer calor. Usted no tuvo que ir a una terapia para cambiar de frío a calor. ¿Cómo hizo usted no, está haciendo calor. Ay, no está haciendo frío, me vuelvo a poner la sueta. Ay, no, ahora llovió. Ay, no, ahora ya no está lloviendo. Y nadie tiene que ir a un terapeuta para poder hacer esos cambios. Eso es plasticidad cerebral. La capacidad que tiene el ser humano de tener cambios drásticos todos los días sin necesidad de estresarse o sin necesidad de acudir a una clase. Entonces, dentro de los sentimientos, lo que nos hace entender la plasticidad cerebral es que definitivamente una persona puede pasar de estar de muy, muy enojado a estar muy feliz. Eso no es estar uno loco, por ejemplo, es que se enoja cada rato y se pone contento cada rato. No, es plasticidad cerebral. La intención es que cuando usted sabe que una persona llega molesta, usted le trabaja el sistema límbico con alguna frase o algo positivo, inmediatamente el cerebro va a tener la capacidad de reaccionar de forma feliz. Pero hay gente que dice, no hombre, jamás, este es un amargado, a este yo no lo cambio con nada. No, claro que sí. Las personas emocionalmente pueden cambiar porque tienen plasticidad cerebral y usted lo puede cambiar por segundos, como el ejemplo que yo les estaba dando antes, cuando uno decía, cuando yo les decía que uno llega y se muda de lo más bonito y nadie le dice nada, pero resulta que yo salgo de mi casa todo aburrido porque mi esposo no me dijo que yo me veía bonita, pero llega a la escuela y un compañero me dice, mira qué bonita que te ves, y ya, a mí me cambió el día y ya yo me puse contenta. ¿Qué fue lo que pasó? La plasticidad cerebral me permitió que yo tuviera un cambio emocional solamente porque alguien me dijo algo positivo y ya mi día fue otro y ya yo cambié y ya yo me sentí más a gusto, ¿verdad? Yo estoy dando ejemplos, pero digamos a nivel de profesional o a nivel de educación, tener en cuenta que usted nunca puede decir si esa persona viene extremadamente triste, yo no la voy a poder cambiar. O si ese chiquito viene de una violación, yo no lo voy a poder hacer sentir mejor, claro que sí, porque tiene plasticidad cerebral. Si usted se le acerca y le dice, mira, qué lindo te ves hoy, mira, qué rico que hueles, mira, me gusta, qué dicha que vine a la escuela. No importa que hayas llegado tarde, pero qué dicha que viniste a la escuela. Y empezamos con ese sistema, nosotros ayudamos a que la plasticidad cerebral definitivamente pueda repercutir en las emociones y yo tenga un mejor día y me pueda sentir mejor. Y después, por último, ya nada más creo es para retomar la parte que usted habló sobre lo de programación neurolingüística, en donde decía que lo de los estilos de aprendizaje. En realidad, para nosotros, para la neurociencia, el sistema de trabajo es si una persona tiene un potencial visual, se le respeta, pero se le pide al profesor que trabaje los otros dos para que sea mejor.
Digamos, por ejemplo, si él dice es que él es visual, que le sigan presentando cosas visuales, estamos de acuerdo, pero que no omitan que haya partes kinestésicas y partes auditivas, porque a nosotros lo que nos interesa es que ese cerebro explote. Imagínese si es bueno viendo, ahora si es viendo, escuchando y tocando, ¿qué haría esa cabeza? Entonces nosotros decimos, ok, si una persona por su naturaleza o por más que todo eso es una forma de cultura, por cultura creció auditivo, entonces sí, efectivamente tiene un cerebro auditivo, pero la niña no puede seguirle motivando a que esa audición se apodere de su cerebro, sino que la niña dice, ok, qué dicha que es auditivo, pero bueno, vamos a potenciar la vista y la parte kinestésica para que pueda desenvolverse mejor conforme vaya creciendo. Eso sería. Perfecto, perfecto, doña Rocío. Bueno, compañeros, aquí vamos a ir terminando la sesión. Agradecerle a doña Rocío la participación. Tal vez doña Rocío nos pasa el video que usted nos indicó para subirlo al aula Ujú, virtual, claro. para subirlo al aula virtual y poderlo revisar. Sobre estas dos presentaciones, compañeros, va a haber un ejercicio que ya vamos a publicar esta semana en el aula virtual para que ustedes lo realicen. Por favor, es importante que puedan ir repasando las grabaciones que vamos subiendo, ¿verdad? Para que ustedes tengan más frescos los conocimientos y puedan aprovechar mucho mejor lo que es todo este aprendizaje que estamos teniendo. Pues muchas gracias, doña Rocío, a cada uno de ustedes que participaron. Estoy viendo que doña Linet dice, las personas tienen estilos de aprendizaje de todos los sentidos y es decir, multisensoriales. Todos los seres humanos somos multisensoriales, exactamente. Nosotros podemos recibir la información de donde sea, como sea, por donde venga. El asunto está en que alguien alguna vez nos dijo, no, no puede escuchar, solo ver. No, no puede ver ni escuchar, es más de tocar. Entonces ahí nos frenaron. Pero por naturaleza, si a alguien nunca le dijeron eso, puede aprender por cualquier parte. Siempre y cuando le sirva. Por ejemplo, en una persona no vidente, pues muy difícilmente se puede llamar que vaya a tener un estilo de esa forma. Pero me refiero a mientras usted vea, escuche y sienta, usted puede aprender por donde sea. Perfecto, perfecto. Sí, si no caemos presas de 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 la acuerdo. creencia. Muy bien, gracias. Muy bien, Eso. compañeros, que Bueno, pasen con una gusto. buena noche. Gracias a doña Lucía, a todos. Y bueno, hay tareas para hacer esta semana y estén pendientes entonces de los mensajes que vamos a estar comunicando. Que pasen una buena noche. Hasta pronto.